asentadas en la región occidental del país. Es autor de 2 libros especializados, uno, Diccionario de Justicia Indígena, y El mensaje de los pueblos nativos para el mundo. Es autor también de múltiples artículos indexados que desarrollan temáticas de mediación comunitaria, autóctona, cultura de paz y sistemas sociales indígenas. Sin más, le dejo la palabra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, simplemente agradecer la oportunidad de participar en este foro tan interesante. En este caso, pues el abordaje que le voy a dar a mi temática, a mi tópico, es desde la óptica, desde la antropología jurídica. Actualmente estoy desarrollando una estancia postdoctoral y es una actividad inmersiva, es una actividad cualitativa al interior de ciertas comunidades indígenas, particularmente la comunidad Wirraq. Y es justamente lo que quiero compartir con ustedes de una forma sucinta. ¿Cuál ha sido mi experiencia en este tipo de actividad de campo que he estado trabajando con los hermanos Wirrárica o los hermanos Huitzerritari, que es otro vocativo que se utiliza? Y simplemente, pues, cuando se habla de ellos de manera plural, el vocablo apropiado es Huitzerritari. También quisiera precisar que eventualmente se les conoce como huicholes y algunos consideran que es un término despectivo. Algo eso no está completamente confirmado. Es una afirmación que no se puede generalizar. Incluso si nosotros nos remitimos a los libros, múltiples antropólogos, historiadores, les llaman de esta manera huicholes. Eh, Considero que la palabra wixárika hace alusión al vocablo puro del propio lenguaje nativo de ellos. Y la palabra huichol, pues digamos que ya es el término trasladado al español. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque probablemente en el devenir de la charla voy a estar utilizando ambos vocablos de manera indistinta. Bueno, sin más, la cosmovisión nativa, los círculos de palabra, los círculos de sanación que se dan, que privan al interior de la comunidad wixárika. El pueblo indígena, ¿dónde está situado geográficamente y cuáles son sus índices demográficos? Bueno, el pueblo wixárika o Tzárrica o Huitzarritari o el pueblo Huicha, en realidad está situado principalmente en 4 entidades federativas, que es Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. De acuerdo al Censo del Sistema de Información Cultural, publicado en el 2019, que es el censo más actual que tenemos sobre los índices demográficos de este pueblo, se tiene un cómputo de que la entidad federativa donde hay más presencia de huicholes es justamente Nayarit, 11.978, Jalisco 10.305 Huirráricas o Huitzarritari, en Durango 1.486 y en Zacatecas también se tiene registro de que existen ciertas comunidades, pero son familias que están aisladas, por eso no se tiene como una certeza, pero en general estos 3 estados son los que mayor presencia de pueblos tienen. Entonces, las principales comunidades Huitzarritari se sitúan en Nayarit, como se dijo antes, pero también en Jalisco, San Andrés Comiata, Santa Catarina, San Sebastián, Tuxpan de Bolaños y Bocotán en Nayarit. Entonces, estas son las comunidades que mayor presencia de huicholes tienen. Entonces, ya entremos un poquito más a la idiosincrasia y a la percepción cosmológica de este pueblo, para después perfilarlo al tema que realmente nos atañe, el tema del uso de los psicodélicos como un catalizador de su espiritualidad y de su modus vivendi. Bueno, es importante referir que los huicholes tienen una especie de cosmovisión eh, que recrean constantemente a través de ciertos puntos sagrados para ellos. Sus templos, ellos le llaman Tuquipa o Calihuey.
son ceremoniales en los cuales ellos constantemente, estratégicamente, generan un cronograma anual y visitan estos puntos, estos nodos que están situados en San Blas de Nayarit, en la Sierra Huitola, específicamente las grutas sagradas, Viricuta, Uricuta, que es para ellos es el centro del universo, ubicado en Real de 14 en San Luis Potosí, y justamente para ellos este es el lugar más importante. Ahorita vamos a profundizar un poco más. Para ellos Vicuta es el nodo, es el centro del universo, y ellos es donde mayoritariamente hacen sus peregrinajes justamente para traer la medicina del peyote o del jicuri. Y es todo un proceso místico muy interesante. Vamos a ir en particular a este tópico. Cerro Gordo, ubicado en la Sierra de Durango, y la de los Alacranes del lago de Chapala. Entonces, en este mapa podemos ver cómo se tiene una especie de ruta que ellos transitan, hacen peregrinajes, y ahí es donde van recreando su propia cosmología, que es muy interesante. Lamentablemente no hay registros escritos, como la mayor parte de las comunidades indígenas. Prácticamente todas sus tradiciones se desenvuelven de manera verbal, a través de sus ceremonias, a través de sus danzas, a través de sus círculos de palabra, los abuelos, el consejo de ancianos, los maracames, son los que van transmitiendo generacionalmente la sabiduría, la información, los códigos, y los van reproduciendo, los van recreando. Digamos que su historia es una historia viva, es una historia práctica, empírica. No hay tanto registro ni códices escritos. Es justamente el trabajo de los antropólogos estar traduciendo o codificando la información eh, viva que viven las comunidades indígenas. Entonces, en este mapa podemos ver cómo los huicholes establecen sus propios centros ceremoniales, caligüeys, y van a dejar sus ofrendas, van a hacer cantos, danzas, conectar con sus deidades, con sus ancestros, y estar constantemente recreando su cosmogonía. Por eso se dice que es una tradición, es una tradición que palpita, es una tradición que está vigente. No solamente se basa en mitos, sino que realmente es contemporáneo. Y bueno, ya profundizando un poquito en la cultura wixárika, wixárika, podemos ver que para ellos prácticamente todo tiene un contenido místico, ceremonial, animista, espiritual. Y eso es muy fácil de advertirlo cuando nosotros vemos incluso la forma en cómo diseñan sus casas, sus ceremonias, evidentemente, sus artesanías están permeadas de misticismo. Insisto, para ellos todo tiene una connotación animista: la piedra, los árboles, las nubes, la lluvia, la tierra misma, por supuesto, el fuego, todo es divino. Para ellos todo tiene una carga divinal, todo tiene un espíritu. Es por eso, por ejemplo, en la elaboración de sus artesanías, principalmente es a través de chaquira, ebanería, madera. Ellos tienen muy presente, por ejemplo, figuras como el venado, el maíz, el fuego, realmente el jicuri o el peyote. Son valores arquetípicos que ellos utilizan de forma recurrente, y para ellos tienen pues una carga divinal por antonomasia. La cosmología rárica es muy amplia, es muy abundante, eh, muy teórica también. Hay diferentes escritos que se han publicado referente a la cosmovisión wixárika, pero de una forma muy sucinta por el límite del tiempo. Podemos ver que realmente la deidad que más poder tiene para ellos es el sol, el fuego mismo. Y de hecho lo vamos a ver en sus ceremonias. La presencia del fuego es fundamental. Ellos le llaman Tatewari, el gran abuelo fuego, el gran abuelo sol.
Para ellos el fuego representa la luz misma, representa el espíritu vivo encarnado en la materia. Y para ellos tiene un poder supremamente importante. Para ellos el fuego tiene poderes curativos, tiene poderes místicos, es incluso un portal para trasladarte a planos de conciencia. Eh, y bueno, eh, retomando un poquito, hilvanando un poquito las ideas, como ya referí, todo esto lo plasman en su arte. Eh, y las principales deidades son muchas. En realidad es un pueblo politeísta, pero yo insisto, la principal divinidad para ellos es Tatewari, el gran abuelo fuego, pero por ejemplo la madre tierra también tiene para ellos es una divinidad femenina supremamente importante, Takutsi Nakawe, Haramara, que es la diosa del agua, naturalmente el abuelo fuego. Pero si nosotros nos vamos a los libros, podemos advertir que básicamente todo tiene un vocativo. El abuelo águila, el abuelo venado, el abuelo peyote, el abuelo fuego, absolutamente todos los elementos de la naturaleza. Bueno, entonces, ya para entrar un poquito de lleno a la vida misma, a la vida ceremonial de los huicholes, es advertir que ellos tienen un profundo respeto por los ancianos. Por eso se basan siempre en un sistema llamado de gerontocracia o gerontocrático, en donde los abuelos pues son los que dirigen tanto la vida ceremonial, incluso política y espiritual de la comunidad, los famosos maracames. En otras comunidades, el círculo de ancianos o el consejo de ancianos todavía pervive, como bien refirió el compañero que me antecedió la palabra, es una figura que que es actuso justamente por la intromisión que, digamos, que las autoridades políticas formales han hecho en ciertas comunidades indígenas. Y ahora se habla más como de alcaldías y el Consejo de Ancianos ha perdido fuerza, ha perdido popularidad. Pero si, de forma, digamos, tácita, aún la figura del abuelo, el chamán, el pero, los ancianos sabios, los ancianos de tradición, es supremamente importante. Los maracames, la palabra maracame es el nombre que se le asigna al chamán, al curandero, que tiene poderes místicos, el que dirige las ceremonias, el que está conectado con la divinidad, el que recibe del fuego, del sol, de las múltiples divinidades la información y transmite a la comunidad a través de cantos, a través de danzas, a través de círculos de dulce palabra, regularmente lo hacen bajo el influjo del consumo del jicuri, del peyote, que es la medicina o la planta de poder o la planta sagrada que ellos consumen y que les permite acceder a estados alterados de conciencia. Naturalmente la planta pues es un psicodélico que tiene alcaloides y pues esta sustancia les permite a ellos que entrar a estados de conciencia acrecentados y de acuerdo a su cosmovisión pueden tener una interacción tanto como con las divinidades como con sus ancestros. Y es supremamente valioso, importante e interesante cómo ellos hacen todo este ritual de toma del peyote. Bueno, como se dijo de forma muy sucinta, líneas atrás, ellos extraen el peyote justamente de Wirikuta, que es un desierto situado en San Luis Potosí. Ellos hacen un peregrinaje, van hasta ese lugar. Es todo un proceso ritualístico, místico, muy sagrado para ellos, supremamente importante, porque para ellos Virikuta básicamente es el centro del universo. Es como entrar al corazón mismo del núcleo del gran sol central. Entonces, ahí en ese desierto ellos pueden extraer o pueden tomar ciertos jicuris que utilizan posteriormente en sus ceremonias, en sus rituales nativos. Pero es todo un proceso sencillo y complejo a la vez. Para ellos,
cada persona que se traslada a ese lugar representa una divinidad misma. Entonces, la sacralidad que le dan a este proceso es mayor. Naturalmente, el maracame o los maracames de la comunidad, o los jicareros, que también es otro término que se les da a digamos, las personas especializadas en hacerse de los peyotes, hacen todo el proceso de peregrinaje, dejan ofrendas a la Madre Tierra, hacen cantos, hacen danzas, oraciones, y entran a un plano de conexión, de comunión con la Madre Tierra, y entonces, una vez que ellos sienten que han recibido la autorización del propio lugar, de las propias divinidades, se traen jicuri y los llevan a sus propias comunidades, y en el transcurso del año van practicando ceremonias estratégicas que ellos desarrollan con fines específicos. La gran mayoría de sus ceremonias están dedicadas, pues obviamente, a solicitar que haya una buena cosecha, que la agricultura sea copiosa, que haya salud, o simplemente hay ceremonias que son de curación, que son con fines medicinales, pero siempre bajo el influjo del jicuri, del peyote. Por ejemplo, una de las danzas más importantes de ellos es la danza del venado azul. He tenido la oportunidad varias veces en estas ceremonias, y obviamente incluso consumir el jicori, o a veces ellos utilizan una especie que llaman tetsuino, tejuino, que es una especie de fermentado de maíz, que también lo utiliza como un elemento catalizador o potencializador de apertura de conciencia. Entonces, cuando se hacen estos círculos, el abuelo, el maracame, lo que busca es tener un puente de conexión con la divinidad, y lo hace a través del fuego, a través de Tatewari, que es el abuelo fuego. Entonces, insisto, siempre bajo el influjo, bajo el consumo de este catalizador, que es el peyote, y pues tiene pues, efectos psicodélicos, y es lo que les permite justamente a los maracames, digamos, despertar cierta clarividencia, ciertos estados alterados de conciencia, clareaudiencia, y es muy interesante cómo los abuelos se conectan con el fuego central, que para ellos, insisto, representa el sol, y empiezan a tener un diálogo a través de ciertos cantos. Parecen como monótonos, pero son cantos que constantemente se están repitiendo durante toda la velación, a veces prácticamente duran toda la noche, incluso las ceremonias huicholas eventualmente duran hasta días completos. Y es cuando el abuelo, el maracá, empieza a recibir todos estos paquetes de información y los empieza a trasladar. Es muy interesante. Platicando con uno de los miembros de la comunidad, me refería a que a veces ellos mismos no entienden lo que está diciendo el abuelo. Es como si estuviera en una especie de trance y estuviera comunicándose a través una variante dialectal que para ellos es desconocida, pero el maracame está en comunicación, a veces con los ojos cerrados, con su mando, con sus plumas, tomando hikuri, y está en ese proceso de comunicación. Una vez que el abuelo, digamos, que llega al éxtasis o al punto más elevado de comunicación, empieza a hacer curaciones, empieza a hacer sanaciones, y esto es realmente impresionante. Eh, este tipo de curaciones son impresionantes porque yo las he visto. Trabajan con plumas. El abuelo se va acercando a todos los que están participando en el círculo ceremonial, y empieza a desplazar su pluma como haciendo una suerte de limpia energética en el campo de aura de la persona, sobre todo las personas que están enfermas, y empieza a hacer cantos. Y el abuelo empieza a desplazar sus plumas, que son plumas que ya están consagradas, que han estado ritualizadas en el Caligüey, en el Tuquipa, y el abuelo empieza a percibir, según lo que ellos mismos refieren, ciertas manchas o ciertas distorsiones en el campo energético de la persona. Son las enfermedades que ellos logran, digamos, identificar o visualizar.
Entonces, a través de este proceso de purga, de limpia que hacen con las plumas, el maracame logra sanar y va escupiendo piedras. Es impresionante, pareciera verdaderamente un acto mágico, natural, pero solo los que lo han visto se dan cuenta de la magia que está pasando. Un ritual supremamente impresionante. Perdón, Por eso podríamos ir muchos cerrando, buscan por a favor. los maracames para hacer sanaciones. Y bueno, ya para ir cerrando mi intervención, pues simplemente, obviamente hay mucha información que estoy omitiendo por cuestiones del tiempo, pero quisiera ya para cerrar y para perfilar mi última intervención en este foro, compartir cuál es el legado que nos han dejado los Wirrati, los Witzaritari, el pueblo Huichol. Primero, sacralizar la vida. Para ellos todo es sagrado, para ellos todo tiene una divinidad, todo tiene un alma, todo tiene una esencia espiritual. Y eso es una invitación que ellos nos hacen, volver a conectar con estas fuerzas espirituales, sobre todo de la naturaleza. Vivir en conciencia comunal, porque ellos se reconocen como una unidad. En ellos es muy difícil que haya, digamos, actos, egoí actos egoicos derivados de un individualismo. ¿Por qué? Porque para ellos, si una persona de la comunidad está enferma, afecta al entramado social colectivo. Ellos se reconocen como una conciencia grupal. Y es algo que también nosotros desde este mundo urbanizado tenemos que tomar muy en cuenta. El respeto absoluto por antonomasia que tienen a la madre tierra, a la Pachamama, es muy importante. Esa veneración, esa conexión, para ellos pues es la madre que les provee de alimentos, de protección, absolutamente es su todo, madre naturaleza. Y para ellos el saqueo que estamos haciendo nosotros de ella es una aberración y es un crimen de lesa humanidad. Ellos siempre insisten en que los blancos, de alguna manera así he escuchado que nos siguen refiriendo, eh, somos los saqueadores y somos los que estamos generando que la naturaleza pierda esa homeostasis y se estén generando conflictos. Y finalmente los círculos restaurativos y los círculos de paz que se practican en sus ceremonias, la paz. Ese es un mensaje que ellos siempre transmiten, que las personas tienen que recuperar la armonía, que el tejido social se vuelva a sanar, se vuelva a reestructurar. Y siempre sus palabras son restaurativas. Es muy difícil que ellos utilicen la justicia retributiva, es decir, de castigo. Ellos siempre buscan reincorporar. Incluso en algunas de sus ceremonias, ellos se quitan las prendas y las lanzan al fuego como un acto de redención. Entonces, constantemente ellos están en ese proceso de restauración álmica, moral, espiritual. Por eso es una comunidad milenaria que ha perdurado por tanto tiempo, es una comunidad indígena viva, su corazón sigue latente y la invitación es que podamos acercarnos de forma respetuosa a sus comunidades y podamos vivir de forma empírica los procesos, los procesos, digamos, holísticos que ellos practican. Y sin más, pues, mi intervención y quedo atento a las preguntas si las hubiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el programa, la, la siguiente ponencia es de Edgar Joaquín Barrios Reina. Se titula Medicina tradicional canábica en los pueblos originarios